Nuestro tema de hoy es libres para descansar. Cuán importante es liberarnos de algunas cargas que nos impiden que podamos encontrar un descanso especial. A veces esas cargas son visibles, otras son invisibles, pero sí necesitamos liberarnos para encontrar descanso en Cristo. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos a este espacio de estudio de la Biblia. Como lo anunciamos hace unos instantes, nuestro tema es libres para encontrar descanso, libres para el descanso. Y vamos a analizar basado en dos experiencias, una del Nuevo Testamento y otra del Antiguo Testamento. Quiero dar la bienvenida al pastor Javier López. Bienvenido Javier para este momento del estudio de la Biblia. Muchas gracias, un saludo para todos nuestros amigos que escuchan y ven también este programa. Que Dios pueda bendecirnos grandemente a todos. Igualmente quiero dar la bienvenida a Josué Peña. Nos vas a guiar en oración, pero también queremos darte el momento para saludar a nuestra audiencia. Saludamos a todos los que nos escuchan y también, pastor, agradecido por participar de este programa. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, invocamos tu nombre para que el estudio de tu palabra sea, Señor, el alimento espiritual para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amigos, vamos a leer la Biblia en San Marcos capítulo 2. Ahí está la primera historia. Si tienes tu Biblia, ábrelo en San Marcos capítulo 2 y si no, concéntrate en la historia que vamos a comentar ahora. La primera tiene que ver con un paralítico. Javier, tal vez nos puedas comentar brevemente qué ocurría con esta persona, el tipo de problema que tenía, de qué tenía que ser liberado y quién lo libera. Bueno, leemos para ustedes los primeros versículos. Jesús entró otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Interesante, ¿verdad? Una historia de un hombre que no puede caminar, no conocemos el nombre, no sabemos cuánto tiempo, pero que acude en busca de Jesús para poder encontrar restauración física en primera instancia, pero sale sorprendido también por la respuesta de Jesús. Ahora, este paralítico representa a las personas que tienen un problema visible. En este caso era una enfermedad y creo que representa a la humanidad que tiene problemas visibles. Algunos son problemas físicos como este paralítico, otros problemas de carácter, pero que también son visibles en el momento cuando uno se relaciona con los demás. Aunque no vamos a redundar en el elemento de cuál fue la causa, pero diríamos acá, los amigos estaban queriendo la sanidad física y Jesús no solamente mira el problema visible, sino va más allá cuando Él se relaciona con el paralítico, cuando le habla, justamente va a atacar el problema de origen. ¿Cuál era el problema, Josué? Pastor, aquí nosotros podemos percibir que Cristo conoce cuál es la mayor necesidad de los enfermos. En este caso, la carga del pecado, la intranquilidad, la enfermedad, es lo que había hecho que esta persona esté viviendo, ¿no?, las consecuencias de una vida pecaminosa. Aquí hay una cita del Ministerio de Curación, dice: las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, culpa, desconfianza, todo esto resta fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Una enfermedad no avisa cuándo va a llegar. Aparece de manera imprevista a cualquier persona porque vivimos en un mundo manchado de pecado, contaminado, ¿verdad? Dios nos muestra por medio de estas historias bíblicas que Él tiene poder para tratar cualquier enfermedad.
porque Él es el Señor, el Dios sanador. Las enfermedades más mortales de aquella época, la lepra, la ceguera, parálisis, vemos que Cristo ninguna dejó desatendida. ¿Por qué Jesús no lo sanó inmediatamente al paralítico y le dijo otra cosa? Ellos iban buscando sanidad, que el paralítico sea curado, pero Jesús no lo cura primeramente. Porque el Señor no solamente mira lo externo de la enfermedad, ¿no? Él ve la raíz del problema. Y la raíz en el problema, en el corazón, en la vida de este joven era el pecado, ¿no? Las enfermedades muchas veces son consecuencias de nuestros malos hábitos, consecuencia a veces de las decisiones de otras personas, del medio ambiente, del mundo en general que vivimos. Y en consecuencia particular, en este caso, la consecuencia particular era la vida de pecado de esta persona. Y él, cuando pide sanidad, cuando él ve la fe de estos amigos y de este paralítico, Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Ofrece el perdón como terapia, ofrece el perdón en primer lugar como el primer paso para poder restaurar, para poder curar no solamente la salud de este ser humano, sino también para poder restaurarlo espiritualmente. Cuando se menciona allí que él estaba sufriendo consecuencia del pecado, en realidad aquí hay una alusión a ello. Cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús, que conoce el corazón de él, conoce su historia, es omnisciente, significa que había pecados. Por eso es que ataca la raíz y luego inclusive le da la sanidad física, ¿no? Aquí hay un elemento interesante teológico, porque los fariseos no creían que Jesús era Dios, y cuando él pronuncia la declaración, tus pecados te son perdonados, está dando muestras de su divinidad, porque ellos mismos dicen, no, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero volviendo al tema, Jesús no solamente restaura su vida ahora, también va a restaurar su salud. Y esa es una gran bendición para nosotros, es decir, que Dios no solamente vela por tu vida espiritual, también va a cuidar de tu bienestar integral, y allí es donde Él va a encontrar alivio para luego poder descansar. ¿Qué más podríamos mencionar de este caso de una persona que necesitaba alivio, necesitaba eliminar este peso de la enfermedad para encontrar descanso en Cristo, para luego pasar a un caso diferente? Pastor, cuando nosotros vemos el caso de este paralítico y vemos cómo es el diálogo que tiene Jesús con esta persona, y podemos percibir que Dios se interesa mismo en la salud del ser humano. Una pregunta, ¿qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos la respuesta? En sí, Dios conoce al ser humano. La oración siempre va a tener una respuesta. Dios puede responder de manera inmediata, como lo hizo con el paralítico, haciendo el milagro de la sanación. Puede también responder de manera gradual, por medio de algún tratamiento, de algún proceso de recuperación. O también Dios, en su divina voluntad, va a dar la sanidad cuando Él retorne a esta tierra por segunda vez, en ocasión de la resurrección. Pero el perdón, la liberación, se la da inmediatamente. Ahora, la restauración puede tener unas variables, ¿no, Javier? Siempre Dios va a atacar, siempre Jesús va a atacar la raíz, ¿no? A veces podemos quedarnos distraídos en los síntomas, cuando hablamos de enfermedades físicas especialmente, ¿no? Atacar los síntomas, pero no atacar el problema en sí, ¿no? Cristo va directo al corazón, y lo que necesitaba este hombre en su vida era el perdón absoluto de sus pecados, porque si esto no acontecía en su vida primero, no podía venir la restauración física también para él. No restamos importancia a la salud física, pero aun cuando la salud haya sido restaurada, después de un tiempo él igual murió, así como Lázaro volvió a morir. Entonces, es importante ver más allá del momento presente. A veces nosotros nos desesperamos en que Dios actúe en la manera que uno quiere en el momento preciso. Tal vez cerrando esta parte, ¿qué tiene que ver aquí la intercesión? En este caso tenemos amigos que van y lo llevan a Él. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a otros a liberarse del pecado, del problema, sin necesariamente ser los actores directos? Pastor, el tema de la oración intercesora nosotros podemos ver aquí, porque vemos la acción de una persona
para ayudar a otro que está pasando necesidad, enfermedad, problemas. Podemos percibir que el paralítico por sí solo no iba a llegar a donde Cristo. Sus amigos lo llevan a donde está Jesús. Y es más, tienen una barrera, no pueden ingresar. Entonces la Biblia menciona que se dieron modos para poder entregarlo a Cristo. Entonces vemos aquí que sus amigos estaban realmente preocupados por esta persona. Tenían, como se dice, el deseo en su corazón de hacerle el bien. Interesante la función de los amigos, ¿no? ¿Tienes amigos? ¿Cómo se comportan ellos cuando tienes una necesidad real? ¿O cómo tú reaccionas como amigo para hacer el bien al otro? Si te pones en este cuadro, ¿serías uno de esos 4 amigos que hacen todo lo posible por lograr el bien de tu amigo, a tal punto de subirte al techo, abrir un espacio y bajar a ese amigo? Sin duda alguna ellos confiaban en Dios, porque dice al ver la fe de ellos, que Dios pueda darte esa fe que pueda interceder en favor de sus amigos. A nuestro regreso vamos a ver otro caso de un problema diferente, también registrado en la Biblia, esta vez en el Antiguo Testamento. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos en este segundo bloque hablando acerca de cómo liberarnos de las cargas para encontrar descanso. Hemos considerado el ejemplo del paralítico registrado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos. Y ahora vamos a hablar de otro personaje en la Biblia que presenta una enfermedad pero no visible como la del paralítico. Y se dice que hay más personas con esa enfermedad actualmente que con las enfermedades físicas inclusive. ¿De quién estamos hablando, Javier? Estamos hablando del profeta Elías. Voy a leer Primera de Reyes 19:1 y los siguientes versículos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Cuál era el cuadro que estaba viviendo un Elías que un momento antes había tenido una gran victoria contra el paganismo, contra los profetas de Baal, y ahora días después él se encuentra en una situación en la que dice, no, allí quítame la vida? Pastor, justamente lo que menciona, ¿no? Cuando una persona dice, ¿no?, ya no quiero seguir viviendo, o de pronto, ¿no?, habla otras frases similares como ya no van a estar conmigo, o voy a estar en un lugar donde no les voy a incomodar, son señales de suicidio. Esto ya es la desencadenante de una enfermedad moderna conocida hoy en día como la depresión. En sí, esta enfermedad siempre estuvo en el ser humano. Mientras el pecado entró en este mundo, entró la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud considera la depresión una enfermedad mental, tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y vemos que aquí el profeta pasa esta crisis. Pero antes de pasar, analicemos un poquito la experiencia, porque esa experiencia puede también repetirse en la nuestra. Cuando él recibe la información, el versículo 46 del capítulo 18 dice: y la mano de Jehová estuvo con Elías, el cual ciñó sus lomos, corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea, se da la idea de una huida de Elías, ¿no? Y también el enfoque de esta lección tiene que ver con que muchas veces nosotros corremos, tratamos de salir del problema supuestamente corriendo, y llega el momento en el que tenemos que parar, y ahí es donde Elías se encuentra en el texto que leímos, ¿no?
¿cómo puede ser esta realidad tan bien latente o un peligro para nuestro mundo actual? Muchas veces la gente en el mundo le da a la fe y a Dios lo que nosotros hacemos uso de la quinta rueda del auto, solamente la utilizamos como una rueda de emergencia, en un momento de emergencia en particular, ¿no? A veces en la vida, este mundo agitado que nosotros vivimos cada día, la gente corre, ¿no? Corremos al trabajo, nos levantamos de madrugada. Nunca antes en la historia la sociedad se movió tan rápido, en un ritmo tan veloz como la sociedad nuestra. Nunca antes recorrimos tantas distancias, incluso para ir a trabajar. Pero aún en el correr necesitamos muchas veces pararnos. Y aquí Elías hace una autorreflexión en su vida. Después de correr 40 días por el desierto, después de recorrer un día por el desierto, él para y reconoce su condición, ¿no? No soy mejor que mis padres, ¿no? Hay un problema en mi vida, yo también soy ser humano, de carne y hueso. Ahora quiero hacer dos preguntitas. Una de ellas es, ¿puede la depresión afectar también a un cristiano? ¿Puede la depresión afectar a alguien que está permanentemente relacionado con las cosas de Dios? Es media obvia, pero es bueno aclararla. Y la segunda es, ¿qué es lo que la iglesia puede hacer o el amigo o la persona que percibe esto puede hacer sin ser especialista? Hay casos en los que sí hay que remitir también a alguien especialista que lo ayude, pero ¿qué puedes hacer como amigo? Respondiendo, pastor, a la primera pregunta, el cristiano, el hecho de que sea cristiano, que ore a Dios, que lea la Biblia, no significa que va a estar ausente de las cosas que suceden en nuestro mundo. Al principio dijimos que las enfermedades vienen por distintos motivos y la depresión también afecta al cristiano. De pronto recibe una noticia triste, murió un ser querido o un accidente, algún familiar. Y en este caso era un profeta, ¿no? Sí. Entonces vemos que el cristiano, en medio de la crisis, el estrés que causa, ¿no? La depresión, el cristiano va a orar, va a responder con fe en el Señor, confiando en que Dios va a obrar. Entonces tal vez podríamos decir, si te sientes desanimado, te sientes aún deprimido, no te sientas culpable, no te sientas pecador, no te sientas que tu vida ya no tiene sentido, más bien busca la solución, que justamente por eso estamos viendo la experiencia de Elías, ¿no? Y qué importante es tener un oído amigo cuando uno está en una situación como la que estuvo Elías, ¿no? Un amigo oído de la iglesia. Los amigos pueden ser aquel oído, aquella mano que levanten al caído, aquel abrazo que te reanime, aquellas palabras o simplemente aquel oído que te escuche, ¿verdad? Respondiendo, pastor, a la segunda pregunta, la iglesia como iglesia hoy en día, nosotros tenemos que estar alerta, atentos frente a los hermanos o alguna persona, alguna familia que esté pasando algún tipo de crisis como preocupación, momentos de dificultad financiera, etcétera, que pueden desencadenar en temas depresivos. Lo mejor que podemos hacer es ver aquí el ejemplo bíblico de lo que Dios hace para ayudar a Elías. Dios escucha la oración de Elías, una oración breve, corta, unas pocas palabras. Señor, estoy pasando momentos tristes, no quiero morirme. Y Dios le da conforto, lo hace descansar, lo hace dormir, lo alimenta, le da de comer, le da de beber. Nuevamente vuelve a repetir esa escena con el propósito de restablecerlo, de reanimarlo. Y lo motiva a seguir adelante porque tenía una obra que continuar todavía. Ahí el versículo 6 dice, ¿no? Entonces él miró y aquí en la cabecera estaba una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió, bebió, volvió a dormirse, volvió el ángel por segunda vez, le tocó, le dijo, levántate, come. Es decir, Dios no le llama la atención y le dice, bueno, tú eres profeta, ¿cómo vas a estar en esta situación? Estás descalificado. Él lo que hace es a través de un ángel atiende su necesidad. Él nos entiende porque como seres humanos podemos tener el conocimiento, podemos estar en digamos, en un grado de responsabilidad, pero somos seres humanos. Ahora, eso no significa que justifiquemos el hecho de que tengamos actitudes, digamos, hasta que no valoren la vida. Significa que Dios nos busca, nos atiende y la iglesia y nosotros debiéramos buscar hacer eso, ¿no? Estar al lado de alguien, suplir sus necesidades y guiarlo al Señor, porque finalmente Él
se manifiesta, leyendo el resto del texto que no tenemos tiempo ahora para leer, el capítulo 18, el capítulo 19, pueden leer cómo Dios se manifiesta, cómo su presencia hace que él esté seguro de que al lado de Dios debiera estar confiado y, diríamos ahora, liberado de su problema y descansar en el Señor. No sé si alguien quiere mencionar algo más, después nos vamos ya a la pausa y vamos a las conclusiones. Qué importante es reconocer nuestra necesidad de Dios, ¿no? De que aunque nosotros no tenemos la capacidad muchas veces o las herramientas para poder salir de la depresión, tenemos siempre nosotros alguien a quien acudir, ¿no? Podemos encontrar también en alguien ese apoyo para nuestra necesidad emocional o para superar alguna dificultad como la depresión, ¿no? Queridos amigos, vamos a ir a una última pausa, volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro tema. Gracias, Javier, por estar con nosotros y tienes unos instantes para despedirte. Muchas gracias. Recuerden, cada uno de nosotros somos llamados, ¿no? Para poder confiar más en Dios y encontrar en Él el reposo oportuno para nuestras necesidades. Igualmente, Josué, gracias por estar con nosotros en este momento de estudio de la Biblia. Mencionar lo siguiente, ¿no? Que cuando una persona está enferma, no debemos juzgar. Aprender del ejemplo de Jesús, cómo trató a los que sufren. Y así también seremos los instrumentos, las manos del Señor para dar alivio al necesitado. Querido amigo, si necesitas liberarte para poder descansar, liberarte de una enfermedad, culpa o algún problema que tengas, quiero leer Salmo capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La Biblia nos guía hacia aquel que puede librarnos de todas nuestras cargas y de todas aquellas cosas que nos impiden tener el verdadero descanso. Es Dios. Que el Señor te bendiga en este desafío.